Cada uno de nosotros recordamos la muerte de nuestro amado Salvador. Y leyendo la Biblia uno se da cuenta que todo gira en torno a la cruz de Cristo. Si uno va por el libro de Génesis, mira en el ejemplo de Abraham y Isaac, cuando Dios le dijo a Abraham: toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra del Moría, y ofrece un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si estamos asistiendo a Números capítulo 21, uno recuerda cuando la serpiente de metal ha sido levantada, y recuerda que esa nochecita en Jerusalén el Señor Jesús dijo: así como Moisés levantó de la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Si en cambio nos internamos al Salmo 22, nos parece que asistimos al pie de la cruz para contemplar aquel momento de agonía, comenzando con Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si llegamos a Isaías 53, nos parece ver el desenvolvimiento del varón de dolores, experimentado en quebranto, que luego como un cordero pende sobre el madero enhiesto de la cruz. Si llegamos a Zacarías 13, nos parece escuchar la voz que se escuchó en las esferas celestiales: levántate espada, hiere al pastor compañero mío. Pero cuando llegamos a las páginas de los evangelios, como decía don Gilberto Lir, la luz es deslumbrante. En Mateo tenemos la muerte de Rey, en Marcos tenemos la muerte del siervo, en Lucas tenemos la muerte del Hijo del Hombre, en Juan tenemos la muerte del Hijo de Dios. Y uno puede sentir, como si fuera los latidos del corazón del Salvador, cómo en los últimos momentos de su vida, en sus estertores de agonía, Él trae una bendición de paz, de guía, de luz, de orientación para todas nuestras almas, mientras abre el camino que lleva a la vida, porque si hay un Dios, como dice 1 Timoteo 2:5, asimismo hay mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero en esta noche yo voy a elegir el Evangelio de Marcos, y vamos a leer todos en el capítulo 15 para un mensaje sencillo en esta noche. Marcos capítulo 15, por favor. El versículo primero dice así: muy de mañana, habiendo tomado consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas, con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Miran de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso le respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Vamos a leer el versículo 24 todos juntos. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte entre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a otros dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz.
De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, le decían unos a otros con los escribas: a otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. Todos juntos: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificando con él le injuriaban. Cuando vino la hora de sexta, hubo sobre toda la tierra tinieblas hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos que estaban allí decían al oírle: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja de vinagre, y poniéndole en una caña le dio a beber, diciendo: deja, veamos si viene Elías a bajarle. Todos juntos el 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente de él, viendo que después que clamó había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, y quien cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y eran muchas que habían subido con él a Jerusalén. Versículo 42, todos juntos. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que se hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándola le envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y para terminar todos juntos, por favor, y María Magdalena y María madre de José miraba dónde lo ponían. Hasta ahí nomás. Oremos. Padre, quisiéramos en esta noche estar reverentes en tu presencia. Quisiéramos que tú nos conduzcas hacia el Calvario. Quisiéramos desaparecer para que el Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones, para que al final de esta reunión seamos espectadores de salvación de almas, de vidas entregadas a ti, de corazones rendidos en devoción, en amor y en dedicación. Glorifica tu nombre, bendice tu palabra, que toda la gloria sea para ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Toda vez que uno se encuentra en un día como este, un Viernes Santo, claro, la mente popular recuerda los episodios del Calvario. Lógicamente se ha tratado una diferencia casi sideral, diríamos, entre lo que se llamaría evocación e historia. Evocación tomado de la mano de la tradición, de la poesía, del arte y aún de la religión, va agregando detalles que no existen en la historia. Es decir, produce la cruz con un ornato que no tuvo, con un arte que jamás poseyó. Pero si nosotros queremos ver verdaderamente lo que pasó, debemos hojear con meditación las Escrituras, porque la historia con acierto, con certeza, con veracidad, va imprimiendo detalles de la muerte del Salvador que son inequívocos, que jamás yerran.
Ahora, cada vez que hemos leído esta porción a personas que no son del Señor o que no conocen la palabra de Dios, siempre nos han preguntado cómo pasó el Señor Jesús aquellas horas del último día a que estaba aquí, en el día de la redención. Entonces a mí me dio por tomar el Evangelio de Marcos para hablar de lo que podría llamarse el reloj de la pasión, viendo a través de la pluma del evangelista Marcos cómo iban desfilando las horas de ese día inolvidable. Por ejemplo, el versículo 1 es mañana, a la mañana. El sol salía entre las colinas. Nadie sabía lo que iba a pasar ese día. Antes que el sol jugueteara entre las colinas azules del horizonte, el Señor es llevado frente a Pilato y dice que ahí estaba el presidente de Judea. Es decir, muy de mañana, antes que el sol se abriera completamente, el Señor aparece frente a Pilato donde lo atan. Es decir, la primera imagen de Cristo en esa mañana era Jesús atado. Ahora, cada vez que uno mira a Cristo atado y pregunta por qué le ataron, yo no lo sé. No puedo contestarles. Esas manos nunca pegaron. Esas manos jamás tocaron lo prohibido. Además, esas manos esparcieron bendición por doquier. Él había dicho estas escrituras o esta escritura en Isaías, leyendo en Isaías en la sinagoga de Capernaum, el Espíritu Santo es sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para traer libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro lo dio al ministro y comenzó un ministerio, luz para ciego, limpieza leproso y vida a los muertos. Y todas esas manos durante 3 años y medio esparció su ministerio. ¿Por qué le ataron? Yo no lo sé. Tal vez todos los que estaban ahí presentes en el Calvario recordaban cuando él tomó 5 panes y 2 pececillos y alimentó una vasta multitud, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, al pie de la altiplanicie verde que bordea el mar de Galilea, y nadie se olvidó. Yo me pregunto cuando me preguntan, ¿por qué le ataron? ¿Acaso podían detener su poder? ¿No era vasto o no era capaz o suficiente su voz? ¿No con su voz amainó la tormenta? ¿No con su voz levantó a Lázaro de los muertos? ¿No con su voz levantó y quitó los demonios para colocarlos en los cerdos? Yo no sé. Pero en mi primer cuadro que uno lo ve esa mañana, antes que el sol saliese completamente, es Jesús atado. Es la mañana, frente a Pilato. El reloj sigue avanzando y llegamos al versículo 25 que dice que es la hora 9 de la mañana, la hora 3 del día. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Que la caravana va saliendo tras la parodia de juicio, va saliendo por las calles de la ciudad, cruzan la puerta de Damasco que todavía se conservan, y cuando llega al lugar de la calavera la cruz se extiende en el suelo. El Salvador es colocado en ella, es clavado de manos y de pies, cumpliendo lo que dice Isaías y también el Salmo 22. Y luego cuando colocan en la cruz, en el hoyo cavado al efecto, es cuando se ve el segundo cuadro de Cristo a las 9 de la mañana, Jesús crucificado. Ahora, para esto había venido, para buscar, para salvar lo que se había perdido. Por eso Él bajó del cielo en su viaje cósmico, porque el nacimiento de Jesús no nos salva. Todo nacimiento, y ese nacimiento virginal, es piedra angular de la fe cristiana, sin la cual nosotros no podíamos ser salvos. Él tenía que ser santo en su nacimiento para que el ser humano podía ser redimido de toda culpabilidad. Pero el nacimiento de Jesús no nos salva. María lo envolvió en pañales, dice Lucas 2, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para él en el mesón, pero allí no había sangre derramada. La vida de Cristo tampoco redime. Mientras él caminaba por la tierra, era
un ejemplo, un dechado, un paradigma de virtudes, y a medida que avanzaba condenaba a los hombres que se habían alejado de Dios. Todos frente de él decían: toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. De la planta del pie a la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida y hinchazón, podrida llaga, que no está curada, ni vendada, ni suavizada con aceite. Todos se miraron así, introspectivamente, al ver a un Cristo que no tenía ni cabeza enferma, ni pies dolientes, ni corazón llagado, porque Él era perfecto. La vida de Cristo no nos redime. También los milagros de Cristo no nos salva. Él limpió a leprosos, sanó a los enfermos, limpió las personas enfermas que venían a su lado. Él tenía que morir, derramar su sangre, pagar el precio de nuestros pecados. Pero no por esto el mundo lo llevó a la cruz. Es porque ellos no querían saber nada con Él. Esa es la verdad. Es decir, que nos recuerda lo que pasó en Marcos capítulo 5. El Señor había cruzado el Galilea y había estado en Gadara y había sanado un endemoniado gadareno. Y cuando viene la gente y al ver lo que pasaba, vieron la huella de los cerdos que se despeñaron a la mar. Vieron a aquel hombre caído, que antes estaba caído, sentado, vestido en su juicio cabal. Vieron un hombre transformado, vieron la pérdida de las ganancias que está metida en el mar, y le rogaban que se vaya del término de ellos. Y el Salvador, que no puede forzar y no quiere forzar ni avasallar la voluntad, sube a barco, rompen amarras, levan anclas, diríamos, y no quedaron conformes hasta que lo vieron partir detrás del promontorio lejano. Pero aquí no le piden que se vaya, lo echan, como si fuera la escoria de los pueblos, como si fuera la basura de Jerusalén, como si fuera el lastre de todo el pueblo judío. No querían saber nada con el Salvador. Él había limpiado enfermos o leprosos, había sanado los ciegos, había levantado los muertos, pero no querían saber nada con el Cristo que moría. Nadie se dio cuenta que al morir cambiaría la cruz en trono y abriría puertas de redención eterna. Nadie escribiría sobre la cruz: hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por muchos. Lo crucifican, lo llevan, porque no querían saber nada con él. Pero sigue el reloj de la pasión y llega al mediodía. Cuando llega al mediodía dice que llega a las tinieblas. ¿Cuánto había pasado desde las 9 hasta las 12 del día? La Biblia, y compaginando los evangelios, nos dice que primero el Señor mira aquella ladera ensangrentada que se pierde a las puertas de Jerusalén y dice: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Luego escucha la voz de aquel ladrón: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Y el Salvador le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego baja la mirada y mira a María y a Juan como si fuera el compendio de sus sentimientos, el amor primero, el amor último, y baja desde los labios exangües del Salvador: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Y inmediatamente comienza a insinuarse las tinieblas. Tácito, Orígenes, Josefo, todos juntos ellos, dicen de que comenzaron a venir tinieblas. Se va borrando el perfil de las montañas, desdibujando el rostro de la gente. Llega la noche, el viento helado que bajaba del Hermón todavía baja, envuelve al crucificado en un sudario frío, y Jesús se encuentra ahí ocultado. No le pudieron ver. Puso las tinieblas un sello en cada labio, solemnidad en cada corazón. Ahora, yo les aseguro, yo no rompo ninguna teología bíblica. Si escribo allí en las tinieblas, 2 Corintios 5:21, porque ahí es San Pablo, mirando las horas de tinieblas, dice:
que el Señor Jesús, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. ¿Por qué dice Pablo así? ¿Acaso él no conocía el misterio de la estrella y el misterio del mar? Pero ahí no se habla de conocimiento teórico. Él conocía desde la larva del pensamiento que vuela a la cavidad del corazón hasta el acto que mancha la vida. Pero no conocía en forma práctica. Él no nació en pecado, no tenía el pecado por herencia. Él no vivió en pecado, no tenía el pecado por experiencia. Nunca sus ojos vieron la luz de la concupiscencia. Nunca sus manos tocaron lo prohibido. Por eso Pablo dice, tal pontífice nos convenía santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Pero Pablo sigue diciendo, fue hecho pecado por nosotros. ¿Sabe por qué lo dice? Todos los hombres de todos los tiempos fueron cargados sus pecados sobre él. Yo era niño. No puedo olvidarme una sola mañana que lo vi a don Gilberto ir y llorar. Era cuando estaba hablando de la santidad de Dios. Y él puso el ejemplo cuando entraron en un palacio donde vivían los zares, matando los guardas, el populacho. Iban matando guardas, entrando y matando, y llegan hasta el zar y lo matan a lanzazos. Y luego ven a una chica, su hija, que tenía solo 15 años, que ella siempre andaba por las calles del palacio, que nunca papá lo había dejado como monarca salir por las puertas del palacio, y dijeron, vamos a degradarla, como el símbolo de una era que pasó. Y uno dice, concibió la idea, dice, vamos a meterla en el muladar, en el lugar de la basura. Le rompieron los vestidos, le pusieron andrajos de una mendiga y le dijeron, ahí está. Lo cerraron, le pusieron candados. Dice, vamos a ver para que mañana esa mujer que dice, pasaron las vigilias de la noche y cuando abrieron los portales del muladar, la chica estaba muerta. No podía soportar el nauseabundo olor en torno de ella. Así pasó con Jesús. Él nunca había sentido el olor del pecado y sintió realmente la carga del pecado sobre él. Por eso él clamó, por eso él sufrió, por eso él sintió. Ningún hombre hoy siente el olor del pecado, pero sintió. Pero el reloj de la pasión sigue avanzando. Llega a las 3 de la tarde, versículo 33. 3 horas había pasado cuando nadie podía atravesar la espesa niebla, la espesa oscuridad. Y cuando llega la hora de nona, se siente la voz, Elí, Elí lama sabactani. Yo recuerdo un maestro árabe, me dice, ¿sabes, Mario? Y esto lo corroboré con Francisco La Cueva, ¿qué es sabac? De paso, digo, dos que están caminando juntos. Eso dice en arameo. Y sabactani es uno que va adelante. Es como si dijera, ¿por qué me dejas solo? Cuanto más te necesito en la agonía de la cruz. Francisco La Cueva dice, eso es así. Pero además es soledad y cadenas. Y quedé impresionado. Y llega esa hora cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y uno ve a las 3 de la tarde un Jesús ya no atado solamente, ya no crucificado, ya no ocultado, sino desamparado. Ahora, yo creo francamente que todos volvieron al recordar a David. No sé por qué. Porque David tenía un hijo. Era monarca, era el ancestro de Jesús, el Señor, según la carne. Era un hijo distinto porque era hermoso, era díscolo, era insolente. Era un hombre pagado de sí mismo que quería ser el monarca absoluto de Israel.
Pronto se unieron, había 2 ejércitos dentro del reino. Se unen en un feroz combate. Ese hombre va disparando, huyendo en un mulo y es colgado en el alcornoque. Todos los hermanos recuerdan. Joab viene, hinca 3 dardos en su corazón y lo mata. Cuando llega Cusi, cuando llega Imas, le dicen a David, y David, echando al viento su dolor, dice, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera morir por ti? Ahora uno dice, pero eso es justo, eso es razonable, un hijo malo, perverso, que dividió el reino, que separó familias, el padre quería morir por él, y aquí en la cruz, el hijo más hermoso del mundo, jamás había hecho verter una lágrima al padre, desamparado por el padre. ¿Por qué es así? Romanos 8 nos contesta, y perdóneme que diga la versión antigua, al que aún a su propio hijo no perdonó. Antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Yo no puedo olvidarme de esa noche que estaba en La Paz, en Bolivia, y viene un hombre, muchacho persa, y dice, bueno, usted es hijo de árabe, yo soy hijo de persa. Y medio somos parientes de carne y sangre. Dígame, perdóneme que yo sea un poco atrevido, un poco audaz. ¿Por qué usted es tan trágico para predicar? ¿Por qué usted dice que Jesús es el único medio de salvación? ¿Por qué dice que Cristo es el único camino que lleva a la vida? Si una persona es buena, honrada, cariñosa, que ama a su prójimo, no puede por sí mismo ir al cielo. Y yo le digo, vea, paisano, yo le voy a decir algo más trágico. Si habría otra manera de salvarnos, yo sería el criminal de su hijo. Se quería ir. No, usted va a leer conmigo la Biblia. Usted sabe que es la palabra de Dios. Sí, señor. Por favor, lea en Isaías. Y ese hombre admirado, azorado, leyó. Y Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Nunca lo había leído, dice él. Lea en Romanos 8, 31. Al que aún a su propio hijo no perdonó. Antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lea Hechos capítulo 2, el cual fue entregado por providencia de Dios, por consejo y providencia de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan conjuga su voz. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, Él nos amó primero y entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nunca vi que Dios sea el director del Calvario, dice él. Dios lo entregó por ti y Dios lo entregó por mí. Pero esta noche quiero ser breve. La mañana nos presenta un Jesús atado. El reloj de la pasión sigue a las 3, o sea, 9 de la mañana, un Jesús crucificado. Llega al mediodía un Jesús ocultado. Llega a las 3 de la tarde, la hora novena, la hora sagrada para el judío, un Jesús desamparado. Pero dice el versículo 42, cae la noche. El sol se coloca detrás de las crestas de Moab. Las multitudes van bajando, hiriendo su pecho, según Lucas capítulo 23, entrando la vieja Jerusalén bajo los acordes del gran día del sábado. Los discípulos están desperdigados por miedo de los judíos. Nadie sabe quién recogerá el cuerpo. Y de pronto 2 figuras, José de Arimatea, Nicodemo, se proyectan sobre el sol poniente, se acercan a la cruz, lo quitan al Salvador y lo colocan, lo envuelven en una sábana limpia y con ternura, con amor, con devoción, lo colocan en la tumba cavada en una roca.
Y así termina ese día. Y así cae el sol. Y así Jerusalén duerme. Y así el Salvador muere. Pero si Jesús estuviera hoy todavía en esa tumba, no habría redención. No habría perdón. No habría mensaje de predicación. Estamos en el año 1988. Era más o menos el 13 de mayo. El guía que nos llevó a Jerusalén dice: mañana vamos a la tumba de Gordon. Y yo no veía las horas de llegar a esa tumba. Un día yo conté aquí. Cuando llegamos a la tumba de Gordon, viene el reverendo y dice: Gordon tuvo para ese día, en el año 1891, tener 5 indicios de la tumba. ¿Cuáles eran? Fuera de la ciudad, grande, fragante, virgen, execrable. Y cuando vio el lugar de la calavera, dijo: caben aquí. Ahí estaba la tumba. Entramos con un hermano de La Plata y al mirar la tumba cayó de rodillas llorando. Y le digo: querido, mira lo que los hermanos pusieron aquí. Detrás estaba un texto: no lo busquéis aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os habló. Estando aún en Jerusalén, Cristo no está en la tumba. Resucitó suelto los dolores de la muerte. Voy a leerles un texto. Yo hago así para que vea que la Biblia es el que me da mensaje. Y para que sepa usted que aquí en la palabra de Dios está el texto. Porque a veces uno lo dice de memoria y cree que uno lo sacó de otro libro. En Apocalipsis 3:20 nos dice dónde está Cristo. ¿Me permite? Lo voy a leer. Y aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando yo leo este texto, me enternece el alma, porque dice aquí: yo. No hay como él, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el infierno, no hay como él. Él es el que tiene las marcas del Calvario. Él es el que venció la tumba. Él es el que tiene todo poder del cielo y la tierra para darle luz, paz, salvación y gloria. ¿Por qué dice a la puerta de una iglesia? Sí. Del mundo, sí. De su corazón. Ah, el corazón. Ese lugar de afectos. Había una señora que nos seguía por todas partes, allá en Sevilla. Y yo la veía, su forma de ser, su forma de andar, veía que ella sentía la luz del Evangelio que le tocaba el alma, pero había algo que la impedía venir. Y yo decía: Señor, debo decirle lo que para mí es lo que le impide acercarse a Cristo. Terminaba la reunión, venía con sus inquietudes. Y dice: yo quiero, pero no. Y pasa la primera reunión y la segunda reunión y la tercera reunión y ya me iba. Dice: ¿usted se va? Y le digo: sí. Pero señora, perdóneme, usted tendrá su esposo y tendrá hijas. Pero yo siento en el alma de decirle algo. Hay un texto extraño en la Biblia que dice: tras tu corazón pusiste ese recuerdo. Y cuando yo veo a alguien que no acepta a Jesús, es porque tras el alma hay algo. Usted tiene un pecado en su vida
Tal vez sea el adulterio. ¿Quién le dijo? Sáquelo de la vida. Jesús está ahí a la puerta. El corazón. Yo estoy aquí a la puerta del corazón. Y luego dice, llama. ¿Y cómo llama él? Bueno, por el hijo que se enferma. Por el dinero que se nos va. Pero invariablemente por la palabra de Dios. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Él llama, llama. Ahora dice, si alguno oye mi voz, pero no está escuchando esta noche, sí, pero con la voz del alma. Y abriere la puerta. Fue el año pasado de nuevo, que yo quería que mi señora conozca lo que yo había conocido hace muchos años. El retrato de Holman allá en Inglaterra, en San Pablo, en la iglesia de San Pablo. Y lo volví a admirar, el retrato de Holman, Jesús, la luz del mundo, con la lámpara en su mano, con su mano horadada tocando la aldaba, pero la puerta donde había crecido la hiedra del olvido. Ese corazón debe abrirse, es el suyo. Ese corazón es el mío, que por la gracia de Dios le abrí. El Jesús que estaba atado, el Cristo que estaba crucificado, el Salvador que estaba ocultado, el Redentor que estaba desamparado, el Rey que estaba sepultado, hoy golpea tu puerta. ¿Lo vas a dejar entrar a Cristo? ¿Le vas a abrir la puerta de tu corazón? ¿Lo quieres hacer esta noche? ¿De verdad lo quieres hacer? Bueno, vamos a orar entonces. Voy a rogar que todos inclinen la cabeza en oración. En este Viernes Santo, donde el Salvador no solamente está en el trono, está golpeando a tu puerta. Escucha su voz. Gladys, mi hija, me dijo, papá, hoy escuché su voz. Esa noche se entregó. Escucha su voz. Dile entonces, si quieres repite mi oración. Señor Jesús. Dile así, Señor Jesús. Yo abro la puerta de mi corazón. Sálvame. Perdóname. Entra a morar en mi vida. Ábrele la puerta. Y ya lo va a sentir ahora. Mientras todos están así con la cabeza inclinada, voy a rogar que todas las personas que oraron así levanten sus manos. ¿Quiénes oraron así? Allí sentados donde están, levanten sus manos para que oremos por usted. Que Dios lo bendiga. Pónganse de pie con valentía. Que Dios les bendiga. ¿Quiénes más oraron así? Yo le invito a que Dios le bendiga, señora. Que Dios te bendiga. Pueden sentarse. ¿Quién más oraron así? Yo siento que muchos más han orado así. ¿Quién más ha dicho al Salvador, Señor, basta ya, entra a morar en mi corazón, sálvame? ¿Hay alguien más que ha orado así, que está orando así? Que Dios le bendiga, Señor. Póngase de pie para que le veamos. Que Dios le bendiga. ¿Quién más? ¿Alguien más ha orado así? Oh, mi Señor ya no está atado.
Oh, mi Señor ya no está crucificado. Oh, mi Señor ya no está desamparado. No está sepultado. Él está aquí. Él golpea la puerta del corazón. Él quiere entrar en tu vida, como entró en la nuestra. ¿Por qué no le aceptas ahora? Recíbele. ¿Hay alguien más que quiera hacerlo? Hágalo esta noche. No se vaya. Mire, voy a rogar que el coro cante tal como soy. Pero por favor, mientras ellos se ponen de pie, ¿cómo quisiera que las personas vengan aquí? Adelante. ¿Podría ser? Todas las que se levantaron sus manos. Podría ser aquí adelante, en el primer asiento. Pase, señora. Pasen aquellas personas mientras ellos se mueven. Pasen, señora, por favor, vengan adelante. Sí, aquí adelante. Las que levantaron sus manos. Yo quiero verlas aquí adelante. Sin miedo, sin temor. Yo sé que hay personas que sienten el deseo también. Acompáñenles a ellos. Los hermanos pueden acompañar a las personas. Sí, siéntese. Las personas que se entregaron de este sector, pasen adelante. Las personas que se entregaron de este sector, pasen adelante. Las de aquí, pasen. Pero que esta noche usted dé, sin miedo, sin temor, sin prejuicios, un público testimonio de la fe en Cristo. Soy de Él. Soy. Él entró en mi vida. Qué hermoso que es eso. Voy a rogarle que solamente 2 estrofas cante el coro. Nada más que 2. Después vamos a terminar con oración, mientras ellos no se muevan de ahí. Después voy a bajar, voy a saludarles a ellos y voy a esperar a la gente así como me esperaron a mí. ¿Por qué no? Porque yo quiero que no vuelva a su casa como vino, con luz, con tristezas, con combate, con dudas, con angustias, con temores. Vuélvase con él, el Cristo de Dios, el Dios que lo ama. Vamos a ponernos todos en pie para terminar con una palabra de oración. Padre Celestial, te rogamos en esta noche que tú sigas hablando a los corazones. Quisiéramos, Padre, ser espectadores del movimiento del Espíritu Santo que redarguye a las almas de pecado, de justicia, de juicio. Te damos gracias, Padre, por estas 5 personas, 6 personas que levantaron sus manos, diciendo haber aceptado al Salvador en su corazón. Pero sentimos, Padre, que el Espíritu sigue hablando. Danos, Padre, gracia al salir. Danos, Padre, solemnidad al conversar. Ayúdanos, Señor, a no interrumpir la obra del Espíritu Santo en el corazón y poder ayudar a aquellos que están combatiendo entre la vida, la muerte, entre la duda y la fe, entre la luz y las tinieblas, entre el cuerpo y sus instintos y el alma y sus anhelos, entre ese pecado mimado y esa invitación de Cristo a seguirle. Padre amado, síguenos hablando, por favor. Sabemos que tu compasión es eterna, que tú quieres que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Quisiéramos ver muchas más almas que arrepentidas de corazón
abran la puerta y permitan que Cristo entre. Ahora, Padre, acompáñanos en todo. Mañana, en la buena voluntad del Señor, la Iglesia se ha de reunir a las 20 horas de nuevo en la predicación del Evangelio. Si el Señor no viene antes, estaremos con los jóvenes, pero nadie sabe lo que será el día de mañana. Por eso, Padre, esta noche, trae las almas a los pies de Él. Acompáñanos en todo. Que la gracia del Señor Jesús, que el amor de Dios y que la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Buenas noches a todos. Mientras nuestra hermana va tocando la melodía de Tal como soy, yo voy a bajar para saludar a aquellas que dieron profesión de fe. Y voy a esperar a aquellos que en esta noche reciben a Cristo. Y a los demás, con calma, con paz, con recogimiento, salgamos hasta mañana. Que Dios les bendiga.